Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre la teología del libro de los jueces. Hoy estamos mirando y queremos continuar subrayando algunos elementos de lo que significa el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor, el famoso Ruaj, como decimos nosotros. En la definición decíamos que el Espíritu aparece en estos 7 momentos en que se presenta. Vamos a ver un poco en el capítulo 3, versículo 10. Con Otoniel primero aparece, ¿verdad? Decíamos nosotros anteriormente, en el curso anterior, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Fue juez de Israel y salió a combatir contra Cushan Rishataim, rey de Arán. El Señor se lo entregó y él lo derrotó. Bueno, es en el 3:10. Luego en el 6:34, Gedeón. Aquí aparece la figura de Gedeón. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó la trompeta y Abiezer le siguió. Continúa el relato de su victoria sobre Madián y Amalek. Luego un tercer momento aparece en el capítulo 11, el versículo 29, cuando Jefté también tiene que liberar a su pueblo. El Espíritu del Señor se apoderó de Jefté y continúa, ¿verdad?, el relato de su victoria sobre los amonitas. Pero siempre nos va dando a entender que es el Ruaj, ¿verdad?, del Espíritu del Señor que se apodera. El Espíritu del Señor incluso utiliza este verbo, ayema. Da él a pecha ante purua cualquier cosa, sino que yo de peñandillara o ayema. Es casi como decir que la iniciativa es de Dios, es Dios el que se lanza, Dios el que lo posee, Dios el que lo toma, ¿verdad? Aquí en este capítulo 11, 29, Jefté, el Espíritu del Señor, se apoderó de Jefté. Está por encima, ¿verdad? Luego, los otros 4 textos tienen que ver con Sansón. 4 textos que después se refieren directamente a Sansón. El 13:25, el Espíritu del Señor comenzó a actuar en Sansón en el campamento de Dam. Y el relato sigue en el que provoca a los filisteos, ¿verdad? El Espíritu del Señor, que lo empuja. Luego, en el 14:6 también encontramos Sansón atacado por un joven león. De nuevo, el Espíritu del Señor que invade a Sansón y desgarró, dice, con sus manos el león como si fuese un cabrito, imagínense. Entonces es la fuerza, es el empeño, ¿verdad?, que te está diciendo. Es una acción maravillosa. Pero ¿quién entonces es el que está en el fondo? ¿Y quién es el que está trabajando aquí? Mala lleva petumarangato, apean con la ñande yara oína.
Eso es lo que nos quiere decir, que nosotros solos no podemos hacerlo, ¿verdad? Sino que es la fuerza, el espíritu de Yahvé por eso. Luego tenemos también en el 14:19, entonces el espíritu del Señor lo invadió, bajó a Ascalón y mató a 30 hombres y recogió sus despojos. Esta es ante la famosa adivinanza, ¿verdad? Entonces ahí donde él va, Joñevengá, Joyarra, y trae los despojos y le entrega a sus adversarios. Y luego de nuevo sobre Sansón en el capítulo 15:4. Sansón atado y entregado a los filisteos, los peores enemigos en ese momento que tenía Israel. Entonces lo invadió el espíritu del Señor. Las cuerdas de sus brazos fueron como pavesas de lino abrasado por el fuego, y las ligaduras de sus manos se deshicieron. Después, con una quijada de asno, mató a 1000 hombres. Bueno, esto es lo que nos está presentando, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, sobre Sansón. Pero aquí vamos entonces a lo que ya estuvimos diciendo anteriormente en nuestro curso bíblico. Les invito a que ustedes vuelvan también para profundizar un poco más. Hoy solamente queremos dar y pasar por encima, pero el Espíritu aparece como una fuerza, la fuerza de un soplo, la fuerza de Yahvé. Por lo tanto, los textos dicen que el Espíritu de Yahvé sobreviene de repente, y hay que mirar en este aspecto, porque sobreviene de repente. Describen inmediatamente una acción guerrera, decimos, y sobre todo una acción victoriosa de parte del que es llamado por Dios o es poseído, ¿verdad?, por Dios. Porque el Espíritu, ¿verdad?, del Señor es el que se apodera de ese hombre, de ese héroe. Y entonces es enviado a una acción guerrera. Esa acción guerrera a la que es enviado y acompañada de esa acción guerrera, ¿verdad?, por Dios mismo, hace que venga la victoria, hace que se realice una victoria de la que no podemos dudar que se debe a la intervención divina. Todo nos indica, todo nos muestra que todo esto se debe a esa intervención divina, a esa intervención de Dios en ese momento de su accionar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. El miércoles 17 de febrero el Papa abrirá un simposio internacional sobre la figura del sacerdote. Hasta Roma viajarán expertos de todo el mundo para este encuentro organizado por el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones y por la Congregación para los Obispos, cuyo prefecto, el cardenal Marc Ouellet, se ha implicado mucho en la preparación del evento. Lleva más de un año trabajando en él. Abordarán cuestiones como el sacerdocio desde el punto de vista de la historia, su significado eclesial, la cuestión del celibato o su misión. Precisamente a principios de febrero, en un encuentro con seminaristas italianos, el Papa les dijo qué tipo de sacerdote necesita el mundo actual. Occorre la testimonianza di vita. Siate preti bruciati dal desiderio di portare il Vangelo per le strade del mondo, nei quartieri, nelle case, soprattutto nei luoghi più poveri e dimenticati. El título de este congreso es Para una teología fundamental del sacerdocio. Empezará el 17 de febrero y terminará el 19. Será clausurado con una misa del cardenal Pietro Parolin. Parte può dirsene esente. Se titula Il mio miglior difetto, algo así como Mi mejor defecto, y es la canción de la banda italiana de rock cristiano The Sun. El líder de la banda, Francesco Lorenzi, dice que esta melodía combate la tentación de mantenerse al margen y no hacer nada ante los problemas del mundo, como por ejemplo el cambio climático. Il mio miglior difetto è una canzone che ci... Es una canción que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos los unos a los otros, de amar en la práctica, de querernos, pero también de amar nuestra casa común. La canción ha sido seleccionada como himno oficial de la nueva campaña mundial de Caritas Internationalis, Juntos,
una campaña para promover la ecología integral y la sostenibilidad en los 46 países en los que trabaja. The Sun considera que su música es un agente de cambio y espera que sus canciones muevan a la gente a actuar en la lucha contra el cambio climático. Per me la música è un grande servizio. Para mí, la música es un gran servicio. Una canción puede tocar la conciencia, derribar muros, construir puentes, acercar a las personas, despertar los valores auténticos. La música es un potente regalo de Dios y muchas veces he visto cómo las canciones afectan profundamente al corazón de las personas, de los jóvenes. Por supuesto, esto es lo que queremos. La banda viajó a Panamá en 2019 para actuar en la última Jornada Mundial de la Juventud. Dicen que fue una experiencia transformadora que les llevó a utilizar su música para promover un mundo mejor entre los jóvenes. Tengo deseos entre comunes y locos, se van turnando entre virtudes y vicios, pero esto es mi viaje. Panamá è stata un'esperienza veramente. Panamá fue una experiencia luminosa y profunda que nos ha dado mucha fuerza y que nos ha mostrado una juventud centroamericana excepcional. Para nosotros, europeos, fue muy útil, bello, maravilloso y alentador ver tanta fuerza y alegría. Il mio miglior difetto es una propuesta para mirar dentro de uno mismo y descubrir qué impide actuar ante los desafíos de nuestro mundo. Pero sobre todo es un importante recordatorio de que todo el mundo es capaz de actuar para defender aquello en lo que cree. Es mi viaje, y ahora lo siento, el sentido lo encuentro en cada momento, aunque cuando no quiero, hay siempre un motivo. El año jubilar de Guadalupe, el antiguo santuario en Extremadura, España, arrancó el 2 de agosto de 2020 en plena pandemia. Las dificultades para desplazarse movieron a la Archidiócesis de Toledo a pedir una prórroga que la Santa Sede concedió hasta el próximo 10 de septiembre. Por eso, en la reciente visita a Límina, el arzobispo Francisco Cerro transmitió al Papa un mensaje claro. Luego hay mucha gente que aprovecha, por supuesto, que lo fundamental es esa peregrinación para confesarse, para recibir al Señor en la comunión y poder ganar el jubileo en la Eucaristía, ¿no? Todo lo que significa, yo creo que es una experiencia, está siendo muy gozosa y de mucha fecundidad. Se lo agradecía yo al Papa, ¿no? Prolongar este jubileo de Guadalupe ha sido una bendición de Dios para toda la Archidiócesis de Toledo, para toda Extremadura, por supuesto, y para toda España. La realidad es que el virus no ha rebajado la devoción hacia esta antigua advocación de la Virgen con tanto arraigo en Castilla y Extremadura. La respuesta de las peregrinaciones está siendo bastante grande. Los fines de semana hay momentos, o sea, que hay 15, 20 o 30 grupos que participan en todo el fin de semana ya en Guadalupe. Las peregrinaciones de jóvenes quizá no han sido tan masivas en un momento por el tema mismo del confinamiento, pero se han mantenido, muchísimas han salido y están resultando también muy hermosas. De su encuentro con el Papa, el arzobispo de Toledo salió impresionado por el aliento y la esperanza que transmite el pontífice. Esa creatividad que habla mucho él y que está constantemente preocupado, cómo buscar formas nuevas para llegar a la gente, para evangelizar a los jóvenes, para que siga siendo el cristianismo atractivo, cómo anunciarle a Jesucristo para que haya muchos jóvenes que le sigan. El primer año jubilar de Guadalupe fue establecido por el Papa Pablo III en 1536. Ahora esperan que esta prórroga en el año jubilar ayude a revitalizar la archidiócesis. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica,
como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando este hermoso libro de los jueces. Nos encontramos aquí con estos elementos fundamentales que el autor sagrado nos quiere mostrar. Primero, que la acción es verdaderamente una acción de Dios. Ñande Yara lo ya pues, no pegarela ya es una cuya lleva que no podemos dudar que este ruaj de Yahvé, este espíritu del Señor, se debe a la intervención divina.
todo lo que vamos viendo también, que siempre va a apuntar a una cuestión también del territorio. Ese don de una energía superior está en relación con la liberación del territorio. La liberación del territorio. Queremos liberar este territorio. Esta tierra prometida por Dios nos pertenece, y así sucesivamente. Es decir, es una manera maravillosa como el autor sagrado va reflexionando, va mostrando en esa lucha, en esa pelea, en esa conquista, que esa tierra les pertenece, ¿verdad? Porque también, imagínense, la Biblia pudo haberse escrito de una manera en que se demuestra que todo es color de rosa, ¿verdad? Que todo es magia, no sé, que Dios actúa de una forma mágica. Sin embargo, en la Biblia nosotros no encontramos en ningún momento ese estilo de magias, ¿verdad? Sino que al contrario, el Señor que siempre dice, el que quiera seguirme, tomen su cruz y me siga. Es decir, todos los elementos esenciales, fundamentales que tenemos nosotros para afrontar y para vencer las cosas negativas ya están en nosotros. Lo importante es sacarlo de adentro, despertarlo de esa situación tal vez de letargo en que se encuentra. Pero ñande yaramo be uaje ñande de eguere copamo bebe de la reya posero y captumare yapo ¿verdad? Bueno, esto es entonces lo que vamos encontrando aquí. Y por lo tanto, es un llamado a la liberación del territorio. Y casi siempre aparece de esta manera. Solamente en el capítulo 14:6 se trata de enemigos que hay que vencer, exterminar o expulsar. Solamente ahí encontramos algo diferente. 14:6. Vamos a mirar un poco el 14:6, cuando dice: el Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Bueno, esto es lo que nos presenta aquí, normalmente, que tiene que vencer el autor sagrado. Siempre tiene que vencer a alguien. Dios le está enviando con una misión, y esa misión ciertamente que después también será una misión victoriosa. Eso lo leemos, eso lo encontramos, porque después siempre nos dice que vino la paz para el territorio, vino la paz para el pueblo, que duró por cierto tiempo también. Bueno, todos estos elementos son elementos muy teológicos. Decíamos también nosotros que Israel llega a ser la tierra buena que Dios le dio. Se encontró con enemigos que codiciaban la misma tierra, la asaltaban y arrasaban. Las fuerzas materiales y morales de los israelitas dispersos y sin maldad son insuficientes para resistir. Su libertad y su existencia están amenazadas. El peligro es mortal. El peligro aquí es mortal, verdaderamente. Es entonces cuando aparecen estos hombres que, convertidos de repente en excepcionalmente fuertes y con un coraje invencible, se comprometen con esta liberación. Pero también aquí se subraya, y tenemos que subrayar como leitmotiv, idea central, una repetición continua, es que siempre son llamados y se convierten de repente en excepcionalmente fuertes. De repente nomás, ¿verdad? Pero cuando actúa el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor. Qué linda teología, ¿verdad? Porque aquí nosotros, si somos un poco inteligentes, ¿verdad?, vamos a entender que ese ruaj, ese Espíritu del Señor que continuamente está presente, que se quiere apoderar y se apodera de nosotros, nos da la fuerza necesaria a nosotros para salir adelante, para vencer, para luchar contra todo aquello que se nos presenta de negativo. Ahora, la valentía que encontramos en estos personajes arrolla también a los invasores y pronto devuelven al pueblo de Dios sus derechos y sus posibilidades. Es la fuerza de Dios, es Dios el que les acompaña, es Dios el que les da la fuerza. Y bueno, esto hace también que esta valentía de
esta gente que recibe, ¿verdad? O sea, todos estos, en este caso, son jueces llamados por el Señor. Entonces, que ellos tengan la fuerza necesaria para poder vencer, para poder luchar. No hay ninguna preparación de esta visión repentina en un clima de derrotismo y de torpor generalizado. Nada absolutamente requete organizado, etcétera, etcétera, sino que es un de repente. Es una acción así, paz, concreta, ¿verdad? De un Dios que entra, el espíritu, el ruaj del Señor, y eso es lo que los mueve. Y los mueve siempre hacia la victoria. En situaciones desesperadas, solo Dios es capaz de intervenir. Lo hizo. Eligió con su libre e insólita manera también que Él dispone, su ruaj. Tal es el lenguaje de la fe de Israel. Aquí entonces encontramos, ¿verdad?, esa fe y esa fuerza de Israel, de un Dios que interviene, de un Dios que está en acción y de un Dios que al mismo tiempo también nos pide a nosotros, ¿verdad?, que nos esforcemos, pero entendiendo, porque es la fuerza del Señor la que nos invade, y es ahí donde nosotros ponemos nuestras cualidades para que Él a través de nosotros pueda vencer y darnos esa quietud y esa paz. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe'e, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí.
Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre un tema muy interesante, un tema bíblico del libro de los Jueces. Es el famoso espíritu de Yahvé, o el Espíritu de Dios, o el Ruaj, como nosotros entendemos en hebreo. Entonces, procuramos entender y procuramos saber cómo actúa aquí. Son 7 apariciones aquí en este libro. 4 aparecen en la historia de Sansón y otros 3 entonces van dividiéndose entre Otoniel, ¿verdad? Gedeón y Jefté, 3, y luego 4 en el accionar y en la misma vida de Sansón. Pero es interesante, ¿verdad? Lo que nosotros vamos descubriendo, vamos viendo. Aquí es el mismo Dios que le da coraje, como un baretejo la lleva. La amini no hina, upepe o paitela amini, y aguasu oñe bueno, lleva o yapolo yapona. Casi siempre le envía, decíamos, hacia una acción valerosa, hacia una acción guerrera. Pero no solamente que le envía hacia una acción guerrera, sino que siempre o ganar acá de ¿verdad? O sea, es la victoria de un Dios que acompaña, la victoria de un Dios que no se deja vencer. Pero lo hace a través de ¿quién? Y lo hace a través de estos mediadores. Bueno, en el libro ahora de Samuel, vamos a mirar un poco, se encontrará esta manifestación de una fuerza atribuida también a Yahvé. El libro de Samuel. Pasamos un poco, ¿verdad?, de los jueces a Samuel, pero la fuerza es atribuida a Yahvé, que se apodera de algunos hombres. Saúl, antes de su victoria sobre los amonitas, también encontramos eso. Primera Samuel, capítulo 11, versículo 6. Nos habla Samuel también de este espíritu. Dice de esta manera: el Espíritu de Dios, ahí está, el Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando él oyó estas palabras, y una violenta ira se apoderó de él. Una violenta ira se apoderó de él. Entonces, el libro de Samuel
también manifiesta una fuerza que es atribuida a Yahvé, que se apodera, también decíamos, se apoderó de él. Saúl, antes de su victoria sobre los amonitas, y luego también David, después de su unción por Samuel, dice directamente, el Espíritu del Señor entró en David a partir de aquel momento. Entró. Entonces, a partir de aquel momento. Dice así, el 16, primera Samuel, vamos a mirar un poco. Primera Samuel 16:13 también nos habla de esta situación. Dice, cuando habla de Jefté, Samuel ahora toma, dice, el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, compartió y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor entró en David a partir de aquel momento. ¿Se dan cuenta entonces? Leitmotiv siempre, peñandillarja evoía lleva, leitmotiv idea central, que es subrayado continuamente, peñandillarja eloyapoina, el Espíritu del Señor. Después de los jueces, los reyes recibirán esta energía divina para asegurar la seguridad y la salvación del pueblo de Dios. Entonces, también para asegurar tener esta seguridad y salvación del pueblo. Tener esta seguridad y esta salvación del pueblo. Un oráculo real de Isaías detallará las 6 energías de este soplo divino que se concede al Mesías. Aquí encontramos, ¿verdad? Desde un oráculo real de Isaías. Las 6 energías. Va a venir de ellos 6 energías. Y este soplo divino que se concede al Mesías, el Rey ideal, nuevo David. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Elemento fundamental. El Espíritu del Señor que reposa sobre él. Número 1. Por otra parte, el espíritu de inteligencia y el espíritu de sabiduría es lo que posee. El espíritu de consejo y el espíritu de valor. Luego tenemos el espíritu de conocimiento y tenemos el temor de Dios. 6 elementos que podemos volver a repetir, ¿verdad? Sobre él se reposará, dice bien, el Espíritu del Señor, que es el espíritu de inteligencia y de sabiduría. Inteligencia y sabiduría. Espíritu de consejo y valor. Consejo y valor. Y luego tenemos el espíritu del conocimiento y del temor del Señor. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, nos anima, nos fortalece. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago que hemos comenzado. Estamos en el capítulo 1, del versículo 12 al 18. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Dios no tienta a nadie. Leitmotiv idea central. Upea y Sejina, queridos hermanos, que nos encontramos ante tantas riquezas. Esta temba de ponaco peñan de Yara, o me ñande lleva peñan de ella echaba peñan de ñandúa o peñan de ella hueroguatá peñan de recoger. Pero atención, la tentación siempre vamos a encontrar, porque nos vuelve a recordar lo del Génesis, capítulo 3, versículo 5. La serpiente que tienta al hombre. Esto quiere decir, nosotros cuando miramos la creación, nosotros mismos queremos considerarnos como dioses. Considerarse como dioses quiere decir que venían de Yara, prescindir de Dios. Eiko vene acane, reimo andeño y catú ella pola ella posee. Eso significa, queridos hermanos, ser como dioses. Y esto es lo que hoy Santiago nos vuelve a recordar de una manera diversa, pero al final de cuentas, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dios no tienta a nadie. Somos nosotros mismos entonces quienes, con la mala utilización de lo que encontramos delante de nosotros, que es el mismo regalo de Dios de la creación, comenzamos a utilizar mal las cosas. Por eso tenemos que estar atentos, porque Dios nos da todo para provecho de nuestra vida. Dios nos da todo para el provecho de nuestra comunidad. Aupea intente yeje chakwa, aupea ñamoy pona lleva ñandere kobe guaná, ñanderoga pupe guaná, hañandene tame guaná abey. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo.
La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología, sobre este libro tan interesante que es el libro de los jueces. Y aquí miramos sobre una palabrita clave que es justamente el ruaj, ¿verdad? El ruaj que aparece aquí y que nos hace entender que es la fuerza de Dios que interviene, la fuerza de Dios que actúa. Y por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros podemos decir que tanto el juez, por una parte, o el personaje bíblico, siempre que está abierto a esa espera del accionar de Dios. Y esto nos tiene que ayudar mucho, ¿verdad?, a nosotros. Esto nos tiene que hacer entender lo que significa este camino también de cómo Dios va actuando. Recordemos que todo lo que se refiere al contexto histórico es lo que después nosotros encontramos reflejado en todo lo que encontramos aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito es un reflejo directamente de lo que el pueblo, la comunidad está viviendo en ese momento. Por lo tanto, si ellos están hablando y nos está diciendo el ruaj, el Espíritu del Señor que interviene, el Espíritu de Dios el que actúa,
Pero por otra parte también dice que tiene que haber toda una predisposición y toda una apertura. Ñandendi catuye ya pomba ebe ayepa la ñande boina ñañe muía mo peñan de yara en donde ya pojanguaisha ñamonguera mi hanma ayepa todas las cosas negativas o las cosas enfermas, digamos así entre comillas. Entonces ñano reina ñano ñande yara ya por la ñande ya pobana. Pero cuando te dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, significa que es esa fuerza interior, es esa fuerza del Ruaj, ¿verdad? Y por eso tenía como característica, siempre lo lleva hacia una forma guerrera, de lucha, de empeño. Y ella pone, tenemos que conquistarlo, tenemos que hacerlo. Así entonces se va a hablar. Pero por otra parte, entonces, nosotros aquí podemos ver también que ese tenemos que hacerlo, siempre es una lucha guerrera, pero que va verdaderamente a la victoria. Y esto es lo que a nosotros también nos estimula, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña también a nosotros, porque ya esa guaina que al hablar del Ruaj, al hablar del Espíritu del Señor, al hablar de todo lo que nos ofrece, ¿verdad? Del libro de los jueces, el autor sagrado, nos está queriendo decir que aquí hay un empeño, ¿verdad? Hay un empeño nuestro, que de nuestra parte hay una fuerza también interior que nos tiene que ayudar a ponernos al servicio de los demás, porque tenemos la fuerza y el Espíritu del Señor, el Ruaj de Dios. Porque ¿qué hacen estos personajes que son apoderados? ¿Se acuerdan que la gran mayoría, hablando de Otoniel, hablando de Gedeón, hablando de Jefté y hablando también de Sansón, todos estos personajes lo único que hacen es sentirse invadidos por la fuerza y por el Espíritu del Señor. Y una vez que ellos se sienten invadidos por esa fuerza, el Espíritu del Señor, comienzan justamente a hacer la reacción, una reacción positiva, una reacción de liberación, una reacción de sanación para el pueblo, para la gente, de acuerdo a esos designios, ¿verdad?, que Dios le está mostrando. Entonces, queridos amigos, así vamos compartiendo hoy la teología del libro de los jueces. Es muy interesante porque mirando con esta palabrita que dice el Espíritu de Yahvé, nosotros entendemos, tanto dentro del marco general, es decir, de la macroestructura del estudio bíblico que estamos haciendo, que es Dios verdaderamente el que actúa. Entonces, todo lo que encontramos dentro de esta gran teología bíblica, encontramos que siempre Dios está presente, siempre Dios con esa fuerza de su espíritu, el Ruaj, siempre Dios que entusiasma, que favorece para que el hombre se comprometa. Nosotros habíamos hablado en un momento de que todo esto entonces le lleva al hombre a un compromiso real, ¿verdad?, con su comunidad, con su pueblo. Si es que el Espíritu del Señor está sobre ti, ciertamente te tiene que dar esa fuerza para que después puedas actuar a favor de tu pueblo, a favor de tu gente. Si eres copaitema ni copeñan de yarango o muy invaitemas o me invaiteman de landere y coteve miare ya pojan mape y por a mí. Entonces, tenemos que procurar descubrir con esta terminología que hoy nosotros estamos reflexionando, y con esto también vamos cerrando por el día de hoy, nos está indicando directamente y nos está diciendo, es la fuerza, es el ruaj de Dios que te invade, toma posesión, así como tomó de cualquiera de estos jueces, tanto, ¿verdad?, de Otoniel, tanto de Gedeón, tanto de Jefté y Sansón. Y ahora entonces para nosotros es también esa misma fuerza del Espíritu de Dios que nos envía. Y no se olviden, siempre nos envía para la victoria. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión en de Yarañé, Antiguo Testamento. Y yo, como siempre, les dejo la bendición del Señor, que les fortalezca, que les anime como siempre, y sobre todo también que ese ruaj, es decir, ese Espíritu de Dios, nos dé entusiasmo, vida, fuerza para obrar siempre en forma victoriosa a favor de nuestra comunidad.
y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.